Bueno, estaba prácticamente ya, pues, yéndome al gimnasio, no voy a engañar a nadie, cuando ha salido una información que, bueno, cuando viene de quién ha venido esta información, pues te la tienes que creer y es lo que hay, ¿no? Porque es el filtrador número uno del entrenador, del equipo, no sé, bueno, es el filtrador número uno. Es el Lluís Canut, podríamos decir, de la nueva era. Una filtración que coloca a Dembélé titular, sí, no me estoy riendo de nadie, titular contra el Atlético de Madrid. Y aparte que me cabrea mucho esto, porque me cabrea de una manera insufrible, porque me da rabia que no se castiga a quien se ríe del Barça. Aparte de esto, y por si fuera poco, es otra filtración más. Otra más. Una semana que han salido 10. No sé si 10 a lo mejor han salido en un día, ¿no? Vamos a cortar esto ya, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente un día más aquí a Más que Pelotas en otro vídeo. Sí, no tenía pensado de verdad, ya sabéis que los viernes sobre todo me gusta tomarme un poco, pues, el día a la Bartola, pero no puedes hacerte el loco en este Barça, sobre todo mientras esté, pues parece, Xavi y, por su defecto, Javi Miguel. Javi Miguel, todos lo sabéis, es un periodista que trabaja en el AS, pero que tiene una amistad muy grande con la familia en general de Xavi, con Xavi también, y que pues se ha convertido en el portavoz oficial, el filtrador número uno de absolutamente todo lo que pasa. Que si fichajes, que si alineaciones, que si historias. Bueno, pues hoy ha visto buen momento, a pocas horas de que se dispute ese partido, de filtrar cuál será la alineación titular, o al menos la delantera titular. Vamos a ir por partes y vamos a ir primero empezando por esto de las filtraciones, ¿vale? Porque me parece ya que es abusivo. O sea, yo de verdad pienso que es abusivo. No se le ocurre otra cosa que decirle hoy, porque se lo estás diciendo al Cholo, hoy ya le estás diciendo al Atlético de Madrid quién va a ser tu delantera y que ya empiece a preparar cómo defenderlo. Y por si fuera poco, se regodea muchas veces de esta información. Que oye, que Javi hace su trabajo como periodista y oye, bravo. Pero creo que esto ya se está escapando de las manos al club en general, ¿no? O sea, que este señor lo filtra todo antes que nadie, antes que incluso al propio club le convenga, ya lo ha filtrado. O sea, este señor se le está yendo la mano con las filtraciones a quien le diga las cosas a este chico, a este caballero, se le está yendo la mano de verdad. O sea, no puede ser que te metas en el Twitter de Javi Miguel y todos sus tweets, absolutamente todos, sean filtraciones máximas, absolutas y redundantes de lo que pasa en el Barça, pero de una manera descarada. Preparando el camino, por lo que os digo, ¿no? Adama Ferran Dembélé, el tridente ante el Atlético, Aubameyang saldrá en la segunda parte y lleva un mes y medio sin jugar, cero riesgo. O sea, él ya sabe que Aubameyang va a la segunda parte. Seguramente te podrá decir hasta los cambios. Dembélé podría ir convocado, luz verde ante el Atlético. ¿Qué más por aquí? Esperando el argumento del Real Madrid, este no, ahora el Real Madrid nada, Real Madrid nada. Lo de la lesión del Lenglet. Una conversación privada en la que Xavi valora a Aubameyang como a Eto'o. Alves se queda fuera. Reunión inminente. Bueno, este señor lo sabe todo, pero de primerísima mano. O sea, este señor parece que está en las reuniones del cuerpo directivo. Y no sé hasta qué punto esto es favorable para el Barça, os lo digo de verdad. Mucho menos si filtras alineaciones, ¿no? Porque que digas hoy, repito, viernes, antes del partido, pues, oye, van a jugar estos en la delantera. Llama al Cholo y cuéntaselo ya. Esto hay que cortarlo y creo que Laporta y su directiva no está tratando con celeridad este asunto y me preocupa gravemente. Me preocupa gravemente. Todos recibimos inputs, filtraciones, informaciones. Nunca se debe filtrar o informar todo lo que te dicen porque tú tienes que saber hasta cuándo puedes dañar o no la estabilidad o el día a día del club, ¿no? Del equipo. Entonces, este señor no piensa que diciendo la delantera lo que hace es perjudicar gravemente.
O sea, por eso a veces me cuesta creer que sea Xavi el que se lo filtra, aunque debe ser él, porque repito, Javi Miguel creo que fue hasta su biógrafo en el Sport, bueno. Entonces, me cuesta creer porque a Xavi le perjudica esta filtración, pero da luz verde para que pase, ¿no? Porque si no cortaría el grifo, pero no corta. Una vez tras otra, tras otra. Cada día, os lo digo de verdad, ¿eh? Quien tenga Twitter lo sabrá. Cada día da como 20 o 30 informaciones y todas de primera mano. No investiga, no se las inventa, no. Taca. Pum, pum. Lo que entra por lo que sale. Al momento. Es impresionante. Porque hay gente que decía, no, se las inventa porque están en las. No. O sea, lo que entra por lo que sale. Es brutal. Brutal. Espectacular. Y este señor, pues hoy ha decidido darle una ventaja al Cholo. Me parece horrible que se filtre todo de esta manera. Porque si fuera Canut, a Canut lo estaríamos matando, como lo hemos hecho, ¿no? Lo matábamos a Canut por Koeman y Javi Miguel es el Canut de Xavi. Basta ya, por Dios. Basta ya de perjudicar. Que no lo entiendo, oye. Filtra lo de la reunión, tal. Bien, pero filtrar esto. ¿Filtrar esto para qué? ¿Para qué? No lo sé. En fin. Dios sabrá, Xavi sabrá, el padre de Xavi, quien sea que le filtre, ya sabrá lo que hace porque lo hace porque no beneficia en nada. Pero bueno, oye, allá ellos con su historia y su película. No quiero saber si algún día pasa algo mal, como pasó con Koeman, y Canut filtró absolutamente todo. Imaginaos con esto, porque no sé. En fin, lo dicho, bueno, la filtración es que Dembélé será titular contra el Atlético de Madrid. Repito, si lo dice Javi Miguel, es como si te lo dice Xavi, ¿no? Pues tal cual así. O sea, premiamos a Dembélé hoy con la titularidad ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou, donde seguramente, os lo digo de verdad, espero que le piten, sí, lo siento, no hay que fomentar. Oye, a mí bienquedismos, lo siento, pero no. No hay que fomentar, no. Si yo fuera al Camp Nou, lo pitaría hasta reventar. Porque es un tipo maleducado y que se ha reído del club. Lo siento, hemos pitado a más grandes, en el campo y no ha pasado nada. No voy a decir, no, que le peguen, no, eso no estoy diciendo, estoy diciendo que la gente le sirve. Le sirve, y si tienen pañuelos que se los saquen también. Ya está bien, de aguantar la tontería con Dembélé. De 5 años sin que este tío haga nada en absoluto y estamos hablando de él como si fuera aquí Pelé, Maradona o no sé quién. Ya está bien, por favor. Se fue Messi y sonó menos días que lo que está sonando el show con este señor, repito, como si fuera, no sé, Jesucristo bajado a la tierra. Ya está bien de reírse. Bueno, pues Xavi ha decidido que premia a Dembélé siendo titular. O que lo que no quiere arriesgar con Aubameyang. Yo pongo a Luke de Jong antes que a Dembélé. O sea, esto yo creo que a la larga, de verdad, va a suponer un problema. Porque el mensaje del club ha sido muy claro, el de Alemán, el de Laporta. Todo el mundo ha tenido un mensaje muy claro. No queremos que continúe, que se marche, tal, camiseta, no la va a volver a vestir, pum, pum, esto, lo otro. Y ahora Xavi, al que le dejan decidir, al que le han traído 2 refuerzos en ataque, porque él pidió 2 refuerzos en ataque, pues coge y lo premia como titular. Y salen los futbolistas a hablar. Dani Alves, Ferran Torres han salido. No, bueno, es que si está en el equipo tiene que jugar tal. Si está en el equipo, chato, si está en el equipo, cuando Ferran Torres, por ejemplo, porque a Dani Alves no le va a quitar el puesto. Cuando te quedes tú en el banquillo algún día para que salte Dembélé, que le importa un culo lo que pasa al equipo, y a ti que de verdad te importa, que acabas de venir, acabas de firmar, y te quedes tú en el banquillo, veremos si lo defiendes. Veremos si tú entonces le filtras al periodista de turno que estás molesto porque Dembélé te quita el sitio cuando él no está implicado. Porque no está implicado este señor. Y ahora saldrán a decir otros, no, bueno, es que a lo mejor él no quería jugar, le conviene más no jugar, a ver si con el acuerdo que tiene con otro equipo, si se rompe tal. Que me da igual, que es por orgullo de club. Oye, que no estamos sentando a Messi, Oye, Messi no quiere renovar, sentamos. Hostia, 50 goles, 30 asistencias, 7, 10, 15 balones de oro, entre balones de oro, perdón, y premios individuales. Pero que estamos sentando a Dembélé. Un gol al Linares este año. Un gol al Linares. Por favor. No, hay que utilizarlo porque si no se utiliza... Pero que hay que utilizar a este tío. Si del 100% de los partidos ha jugado el 50%. El resto está lesionado. ¿Qué hay que utilizar a este señor? ¿Quién me quiere vender a mí que este señor, si no juega, se cae el club a pedazos? Como si fuera Leo Messi.
Es que estoy cabreado ya porque me toca las narices. Me toca las narices. Estoy harto ya de la cantinela con Dembélé y las tonterías con Dembélé. Que no se puede volver a poner nuestro escudo a este tío, que se ha reído de nosotros, del club, de todo el mundo. Y coge Xavi y peca, porque esto es pecar de estar verde como entrenador, y lo pones de titular. Taca. Bravo. Repito, no sé el mensaje que le mandas al resto de la plantilla que sí está implicada. Que cuando llegue en verano, llegará luego invierno y seguirán aquí. Y no se irán a cobrar 50 o 30 millones de prima al Chelsea, al United, a la Juventus o donde le salga de los huevos al señor. No sé, o sea, aparte de que Xavi peca de verde, mira, para que luego me digan a mí que no, estás comprado por Laporta, Xavi, no sé qué, popa. Terrible gestión del club, penosa, lamentable gestión del club con el tema de Dembélé. Lamentable. Nos habéis dejado como un meme, como pasaba con Bartomeu. Nos habéis dejado como un terrible meme, como pasaba con Bartomeu. Somos el hazmerreír hoy del mundo gracias al señor Dembélé y Moussa Sissoko, que nos han puesto a bailar y a que vosotros habéis agachado las orejas. Si la decisión del club es que no juegue, ya puede venir Xavi, Puyol, Iniesta y Víctor Valdés, que no juega. ¿Pero esto qué es? ¿Este corralito qué es esto? ¿Esto qué broma es esta? ¿De quién se está riendo? Y si no tenemos suficiente nivel en la plantilla, que Dembélé, que es un futbolista que no sirve para nada en nuestro club, tiene que jugar indiscutiblemente, entonces planteémonos si de verdad la plantilla que tenemos sirve para algo. Entonces, bueno, vamos a apuntarnos al torneo de verano de Salou, del camping La Ballena Alegre o del Mas San Josep. Porque me parece terrible esto ya. Estoy harto, o sea, estoy harto, quemado y podrido con el tema de Dembélé y las filtraciones tontas de Xavi. Xavi, a muerte contigo, entrenador, siempre. Pero vamos a espabilar un poquito, ¿eh? Vamos a espabilar un poquito. Y si desde arriba te dicen, el discurso del club es esto, este tío se ha reído de nosotros, intenta pensar qué te gustaría a ti cuando estabas en el vestuario. Y al club lo mismo, a Laporta, Alemán o a su prima hermana. Igual. Igual. Del Barça no se puede reír nadie. Y si hemos dejado que Messi se vaya, que Messi era el único que estaba ahí arriba y podía que podía venir a mi casa, pegarme una hostia y yo tener que callarme, podemos vivir sin Dembélé. Y repito, y si no podemos vivir sin Dembélé, que es un tío que, repito, ha marcado un gol al Linares este año y se las pasa lesionado, fumando shisha y acostándose a las 5 de la mañana, entonces tenemos un problema más grande del que yo me pensaba. Y ya está, Estoy harto. Darle un like si queréis, suscribiros y, oye, no sé, yo ya plego, no entiendo nada.